En la primera parte de esta lección habíamos hablado sobre las políticas de legitimidad que son propuestas por entornos globales a partir de mitos y creencias que van a regir las decisiones políticas en educación. Bien, la clave para comprender esta política global es el significado del carácter de la transparencia política de las mismas, es decir, si supone el beneficio de una población general o el beneficio de un grupo particular. Para valorar la transparencia política de estas decisiones globales podemos preguntarnos cuál es el sistema de información que promueven dichas políticas, si es eficiente, si es accesible, cómo se controlan democráticamente esas decisiones, qué problemas se generan para buscar soluciones o qué soluciones son las escogidas a unos problemas globales, cómo es el rendimiento de cuentas de las decisiones, qué tipo de participación ciudadana y proceso de elaboración de conocimiento ha conllevado esos mitos y esas creencias globales, y también si tienen en cuenta la tradición cultural de los sistemas educativos para pensar la posibilidad de no colonialismo en esa política global de educación. Bien, básicamente la síntesis para valorar la transparencia de las políticas globales es preguntarnos cuántos actores han participado en la elaboración y en la legitimación de dicha acción global. Para ello habíamos adelantado anteriormente los conceptos de legitimidad social y legitimidad moral, que son los que van a dar racionalidad al sistema educativo y van a posibilitar la implementación de ese ambiente institucional dentro de los centros escolares. ¿Por qué? Porque las leyes están para ser obedecidas. Las autoridades dictan leyes educativas y en los centros educativos pues evidentemente se tienen que obedecer. Pero este planteamiento en los centros escolares tiene un matiz, y es la subjetividad de las organizaciones, de tal forma que no se aplica tal cual la legislación, sino que existe un filtro, una matización respecto a la subjetividad de los actores que van a implementar, que van a aplicar dicha legislación. Dicho filtro tiene, como hemos comentado anteriormente, un carácter social y moral. Por ejemplo, si las leyes que se proponen dentro de este marco global son buenas para la población, es decir, no discriminan a la población, si son leyes atribuidas a la participación de múltiples actores, si son leyes que no se basan en la apropiación de unos grupos y colectivos sociales para sus intereses particulares, si son leyes orientadas al crecimiento de los sujetos y no tanto a las necesidades empresariales y del mercado del trabajo, y si son leyes que son percibidas, subjetividad, por los profesionales del sistema como obediencia global o obediencia obligada, porque representan actuaciones de libertad e igualdad profesional. Esta es la visión subjetiva de las organizaciones, que es como un tamiz, como un filtro respecto a la implementación. ¿Por qué nos referimos a la subjetividad de la organización de tipo escolar o a la subjetividad de los centros educativos? Prácticamente porque los centros escolares son realidades culturales, no son realidades de tipo económico, no son realidades de tipo empresarial, sino su carácter es cultural. Este concepto de cultura de las organizaciones educativas ya había sido propuesto hace tiempo por Hofstede, donde dice que las organizaciones de conocimiento lo que hacen es transferir la cultura del entorno social y cultural a la cultura de cada centro educativo. De tal forma que lo que se hace en los centros escolares es una adaptación e interpretación de las normas legales de escolarización a la situación de cada centro escolar.
Este es el marco en el que nos vamos a situar en esta lección. ¿Cómo se interpretan y cómo se adaptan estas legislaciones educativas a un marco singular de cada centro escolar? Un ejemplo claro es la confianza en las escuelas, el concepto de la confianza. Confianza significa que se da una cierta conformidad a la influencia externa, porque se considera que es buena, que es válida para los integrantes de esa organización, y entonces para ello, dentro de ese marco de conformidad, se desarrollan unos procedimientos que son compatibles con ese ambiente institucional, una valoración que es justa de acuerdo a dicho ambiente, se crean símbolos, significados dentro de la propia organización para darle una identidad a esa influencia externa, se generan resultados que sean compatibles dentro de ese sistema, o sea que se da una serie de decisiones para dar a entender que en ese centro escolar pues se cumple la ley, se obedece la ley y se confiere la ley en base a una conformidad. Eso sería la parte subjetiva de respuesta de cada centro escolar a las influencias externas. Pero hay también otra dimensión subjetiva, que son las relaciones entre los integrantes de cada organización, que aquí ya complica un poco más la visión de los centros escolares como realidades subjetivas, como realidades culturales, que lo que hacen es interpretar la influencia externa de acuerdo con sus condiciones, situaciones internas. La confianza la podemos entender desde dos vertientes. Por ejemplo, la confianza que se da entre las personas, es decir, yo confío en el carisma de otros sujetos, por ejemplo, en mis docentes. El docente confía en sus propios directivos, los directivos confían en la familia, o sea, hay un juego de intercambio de procesos de confianza entre unos sujetos y otros. ¿Por qué se da este juego de intercambio de confianza? Porque básicamente de lo que se trata es de percibir e interpretar un beneficio individual, un beneficio colectivo, cuando proyecto mi ayuda, cuando proyecto mis decisiones en la palabra, en la acción del otro sujeto, debido a un elemento psicosocial que es muy sencillo, que es la vulnerabilidad social. Es decir, dentro de las organizaciones pues necesitamos confiar en otros sujetos para un poco aminorar dicha vulnerabilidad, dicha posibilidad de fracaso, dicha posibilidad de evitar el riesgo, etcétera, ¿no? También tenemos otra visión de la confianza desde un punto de vista más colectivo y biológico, que quiere decir que dentro de las organizaciones los sujetos crean grupos, crean comunidades que salvaguardan la integridad y la supervivencia de sus propios integrantes, y la mayor o menor complejidad de estas uniones crean lo que se llama un capital social, es decir, tipo de conexiones entre los sujetos, redes sociales, grupos informales, asociaciones, etcétera, que lo que hacen es crear un entorno de seguridad dentro de una organización. Pues bien, tanto esta confianza interpersonal como esta confianza grupal son los elementos que van a influir en esta interpretación, en esta aceptación y adaptación del ambiente externo legislativo, de la legitimidad normativa dentro de cada centro escolar, a partir de esa interpretación de legitimidad social y moral. Un ejemplo en un conocimiento práctico de esta confianza, tanto interpersonal como grupal dentro de las organizaciones, es lo que se llama la exigencia de los diferentes colectivos y de los diferentes grupos hacia sus otros iguales o hacia otros profesionales diferentes o otros integrantes diferentes dentro de la organización. Por ejemplo, dentro de los centros escolares hay exigencias de implicación cívica, hay exigencias de estructura abierta,
hay exigencias de clima y culturas estructuradas, hay exigencias de mecanismos de rendimiento de cuentas, de procesos, de formas de gobierno escolar, exigencias de reformas y cambios escolares, que son los que van a ir generando esa mayor o menor confianza que vamos a tener tanto en otros sujetos como dentro del grupo al que pertenecemos, debido a la respuesta que vamos teniendo a nuestras propias exigencias. De tal forma que podemos pensar que dentro de este marco subjetivo de la confianza, que es una percepción, es la ayuda que nos puede proporcionar otra persona, hay diferentes marcos de exigencias y diferentes marcos de confianza dentro de las organizaciones. De tal forma que cuando hablamos de la idea subjetiva de la organización, nos estamos refiriendo a la implicación cívica en las escuelas, o sea, la sociedad civil, de una forma no tangible, de una forma intangible, informal, se está introduciendo dentro de la vida cotidiana de los centros escolares, y esto es lo que va a posibilitar esa interpretación y esa adaptación a la realidad de cada centro escolar, de acuerdo al marco legislativo en el que se encuentra. Bien, un ejemplo para explicar un poco mejor esta idea abstracta de la confianza es la idea de la escuela común que habíamos comentado en la parte primera. Todos los sistemas educativos lo que hacen es crear un modelo de escuela común, una administración de escuela regulada por normas universales, unos perfiles profesionales que son homogéneos, unos marcos de inspección educativa centrados en el desempeño de estándares de conocimiento y comportamiento profesional, toma de decisiones basadas en protocolos administrativos, escuela graduada universal, procedimientos de estandarización estables y comunes en todas las escuelas. Un ejemplo de este modelo de escuela común podemos ver recientemente en la publicación de la profesora Pilar Montero, donde su título es muy sugerente: Está ardiendo una papelera, diario de una hora de instituto. Entonces aquí nos presenta un esquema de las relaciones sociales que se dan dentro de este modelo de escuela común. Aquí hay que matizar que cuando se habla de este concepto anteriormente mencionado, podemos entender dos modalidades de la escuela común. Una son modelos de elección de escuela común y otras son modelos de no elección de escuela común. Los modelos de elección de escuela común es cuando un grupo social externo genera un esquema de elección de la escuela a partir de la creación de grupos de confianza, de grupos de comunidades civiles determinadas que acuden todas ellas a un mismo centro escolar. Es decir, hay una elección de la escuela y hay también una discriminación de las personas que no pertenecen a dicho grupo a la hora de acceso a dicha escuela común. Estos son, por ejemplo, las escuelas privadas, las escuelas concertadas y algunas escuelas públicas, donde se hace, aunque sea de una forma simbólica, se hace como una selección de la población que va a acudir a ese centro escolar. Entonces aquí tenemos un marco de acción y de confianza colectiva, es decir, porque son grupos homogéneos que acuden al mismo centro escolar. El problema se plantea en los modelos de no elección de escuelas públicas. Esto quiere decir que hay muchos centros escolares al cual la población va obligada por residir dentro del entorno del distrito escolar de dicho centro, y entonces aquí no hay una elección, es decir, es el propio distrito el que elige el centro escolar, el lugar de residencia. Entonces aquí lo que se da es un marco de acción y confianza
individual, no colectiva como en el caso anterior, sino individual de alguna familia con un docente determinado y viceversa. Es todo un factor de discriminación entre un tipo de escuela y otra, que no ha sido suficientemente estudiado, al menos en nuestra literatura en español del sistema educativo. ¿Cómo se puede transformar una idea de escuela común no elegida, sino un poco impuesta por el propio sistema? Para ello tendríamos que retomar la idea de confianza. La idea de confianza grupal parte de crear un capital social dentro de cada centro educativo. Pues bien, aquí la clave está en esta idea de escuela común no elegida. La clave está en la creación de un capital social, creación de una confianza horizontal, creación de colectivos que interpreten y acepten las ofertas escolares. No que se conformen tal cual a lo que se le ofrece, sino que haya una evidencia práctica de la subjetividad de esos colectivos. De tal forma que se crean en esas escuelas comunes no elegidas, se crean redes, se crean acciones colectivas a partir de incidentes críticos, se crea una estructura social propia de ese centro escolar y se crean conocimientos de prácticas profesionales. En síntesis, lo que vamos a crear son redes de confianza de la sociedad civil dentro de cada centro escolar. ¿Para qué? Para lograr un sentido de pertenencia de los grupos a ese centro escolar, que es lo que se daba en las escuelas comunes de elección. Hay un sentido de pertenencia a ese centro escolar y eso en la literatura se explica como un elemento que influye en los buenos resultados escolares. Pues bien, tenemos que hacer lo mismo de una forma isomórfica en los centros de escuelas comunes no elegidos, crear un sentimiento de pertenencia a ese centro escolar. Para ello, pues, hay que promover procesos de comportamiento colaborativo y cooperativo de mutuo beneficio entre todos los integrantes, todos los participantes de ese modelo de escuela común no elegida. Por ejemplo, confianza en los profesionales y confianza en las instituciones y las organizaciones. En definitiva, cuando nosotros hablamos de la escuela común no elegida y queremos mejorar ese tipo de organización, en lo que tenemos que centrarnos es en un concepto que lo va a sintetizar, que se llama las escuelas de confianza colectiva, es decir, construir confianza dentro de un centro escolar. Para ello, un elemento básico es la organización de los profesionales que permanentemente puedan establecerse en un centro educativo. Es decir, uno de los grandes problemas de algunos centros escolares es la gran movilidad profesional de su profesorado y eso influye negativamente en la generación de esa confianza. ¿Cómo se puede crear ese sistema de confianza en ese marco de estabilidad profesional? Pues bien, hay tres elementos que son muy importantes. Uno, ya lo hemos comentado, que es la implicación docente en la realidad cultural y social de ese centro escolar. Otro es la creación de un capital social, tanto dentro de cada centro escolar como fuera del centro escolar, para que la gente pueda aprender a tener una mentalidad abierta de participación y de implicación en la toma de decisiones y, en definitiva, quien establece de bisagra entre la implicación docente y el capital social son los gobiernos abiertos dentro de los centros educativos, gobiernos que legitiman las decisiones en un centro escolar. Como conclusión, lo que vamos a proponer es una política de profesorado, ¿no? Anteriormente, en todos los sistemas educativos, en este marco global que habíamos comentado en este tema, se proponen pues políticas estructurales, nuevos procesos de gestión educativa,
políticas curriculares, adaptación local a las necesidades de los estudiantes. Y aquí el personal docente tiene un carácter meramente técnico, porque las claves son la estructura y el conocimiento. Entonces el docente es un implementador de esas propuestas estandarizadas externamente. En un concepto de la sociedad de la información, el colectivo docente básicamente es un emprendedor social, es un emprendedor de conocimiento, y esta idea de emprendimiento es un constructo multidimensional. ¿Por qué? Porque hace referencia a intercambios sociales, hace referencia a las escuelas como espacio de comunicación deliberativa, etcétera. Todo lo que lo han propuesto Marx y Olsen en su teoría de la anarquía organizada dentro de un centro educativo. Esta anarquía organizada parte de los supuestos, una idea en la política de democratización, es decir, todos los actores participan en el proceso de deliberación. Esto es un proceso de democratización, esto es crear capital social dentro de las escuelas. Parten también de la consideración de los recursos humanos, del empoderamiento de los docentes como la parte profesional, la parte que tiene una posibilidad de crear conocimiento escolar de una forma más cualificada, y dentro de ese marco, que a veces puede ser contradictorio, de la democratización y del empoderamiento, donde se va a ir construyendo una confianza social, no tanto un enfrentamiento entre diferentes colectivos, sino una confianza social. Esto significa emprender una idea de política de profesorado que parte de las nuevas tendencias en política educativa dentro del siglo XXI que vivimos.